Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas, buenas noches. El viernes pasado fue 5 de junio, el día de celebración internacional del medio ambiente. Entonces, como parte de esta celebración a nivel mundial, queríamos hacer la charla de hoy un poquito más específica acerca de cómo el ser y el medio ambiente pueden volver a traer un equilibrio. Entonces, la charla de hoy se llama así: equilibrio entre el ser y el medio ambiente. Entonces, esta es nuestra charla del día de hoy. Espero que lo disfruten mucho. Es como volver a reconectarnos más que nada y entender y tomar conciencia y ver de qué forma uno puede volver a tener que ese equilibrio que yo logre crear dentro de mí va a tener un impacto en todo alrededor de mi propia existencia y así un impacto directo hacia el medio ambiente. Entonces, ¿cómo puedo aportar yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar de mi parte para mejorar o para traer un cambio positivo en toda esta relación que hemos estado teniendo con la naturaleza? Entonces, para eso primero conversar un poquito acerca de qué ha sido, qué ha significado la naturaleza, en realidad nuestra propia coexistencia con la naturaleza a lo largo de todos estos años. Porque en realidad para mí es muy lindo ver la naturaleza. A mí me ha encantado siempre. Yo nací desde, bueno, no nací en Costa Rica, desde muy bebé nos trajeron acá mi familia por condiciones eh, bueno, tuvimos que emigrar de un país a otro. Y cuando llegamos acá, mis papás estaban sorprendidos en Costa Rica de lo fácil que era llegar a la naturaleza. Bueno, y más en en los años 80 había, todavía queda, pero había mucho más accesibilidad a ver bosque y mucho verde, que era muy diferente en Chile, donde yo nací, que también hay mucha naturaleza, pero vivían en una gran ciudad, donde para poder ir a ver el bosque que se ve aquí a los media hora, tenían que por lo menos conducir unas 2 horas. Entonces, el amor por la naturaleza y la curiosidad y esa relación cercana nació desde que era muy pequeña. Y me ha gustado mucho sentir siempre la enorme generosidad que hay en la naturaleza. Entonces, verla como una madre que ha estado siempre desde el inicio del tiempo sirviéndonos. Entonces, nos ha brindado todo lo que necesitábamos, incluso este cuerpo se lo prestó al alma con todos los 5 elementos para poder que yo pudiera expresar todo lo que quiero vivir, explorar, hacer a través de todos estos 5 elementos. Y así es como que si estuviera esta gran madre tan dulce, tan amorosa y generosa, compartiéndome todos sus tesoros, los regalos. Y bueno, viéndolo de cómo era la coexistencia antes y cómo ha sido el desequilibrio con nuestra relación con la naturaleza, en algún punto nos separamos, ¿cierto? Ahora alcanzamos un nivel tal de desequilibrio y de desconexión de cómo mi existencia y mi relación con esta madre tan generosa que es la naturaleza se volvió muy abusiva. Hay una desconexión total y entonces la empezamos a respetar y en vez de verla como esa madre generosa, empezamos a verla solo como un recurso que está para mí para explotar. Y con eso también sintiendo que mientras más cosas, mayor comodidad de cierto sentido, yo lograba obtener de la naturaleza, entonces más feliz podía ser. Y tanto así fue que empezamos a tener un total irrespeto por las mismas leyes de la naturaleza que hemos estado estudiando por mucho tiempo. Y con eso, la misma naturaleza estaba como ahora ya cada vez más y más despertándonos y despertándose ella como tomando casi como represalias contra lo que le hemos hecho, que es parte de lo que vemos aquí de la filosofía del karma, que todas las acciones que uno haya hecho tienen su retorno. Incluso esa energía con que uno se relaciona y uno se expresa con la naturaleza tiene su impacto y va a traer su retorno también. Entonces, en esta relación que hemos estado teniendo de mucho respeto, también se refleja de inmediato en cómo está mi propia relación conmigo, con la forma en que yo me respeto, no, con la dignidad con que yo me maneje o no, e incluso también con el respeto con que yo me dirijo hacia otros o cómo me relaciono con otros. Siempre estamos como esperando, somos como tomadores, ¿verdad? De que la felicidad va a ser en las cosas que acumulo, en las experiencias que tengo,
y además en lo que los demás e incluso la naturaleza me pueden aportar. Entonces así, tratando de llenar ese vacío de tomar y tomar y tomar, la propia naturaleza ha sufrido muchísimo. Y por eso muchas de las cosas, incluso ahora que los científicos han estado haciendo investigaciones de esta enorme epidemia, pandemia que está ahora a nivel mundial y ha cambiado nuestras vidas trascendentalmente en estos últimos 3 meses, se vio que también venía de parte de cómo, bueno, están consumiendo animales silvestres, pero como de un mismo virus que estaba restringido a solo una especie, como nosotros mismos hemos provocado que se difumine y se expanda e incluso llegarle a los humanos a todos los rincones del planeta. Entonces, hasta las tribus indígenas que estaban más aisladas en el Amazonas, ahora por la misma explotación humana de la deforestación está llegándoles el virus, estando expuestos a personas externas a su comunidad que vienen a temporalmente trabajar y pueden estar contagiadas también. Entonces, como todo eso hemos puesto como en jaque casi nuestra propia existencia a esa desconexión total. Entonces, ahora en este momento es una oportunidad única. Es como volver a tomar, para mí, la base de todo, la base incluso de mi propia felicidad, de mi propia existencia armoniosa, pero de todo, todo, todo. Cómo volver a retomar las riendas de esa armonía que existía entre la existencia de la humanidad y la madre naturaleza, todo también de la contaminación sónica que hay por acá, es la conciencia, de volver a sentir, a entender y experimentar la esencia de quién soy yo y de cómo la felicidad viene, no del consumismo, no del materialismo, sino que viene desde aquí adentro, desde mi propio corazón, y así poder ver a mí mismo, valorar lo que yo soy, por lo que yo existo, para qué vine a esta vida, y así también volver a traer ese respeto y dignidad a los demás y a todas las formas de vida e incluso a la misma naturaleza, aunque estén ciertas expresiones que son no vivas, no orgánicas. Y así puedo con ese cariño, con ese respeto, volver a corregir ese desbalance, ese desequilibrio que generamos y entonces volver a retomar esa relación armoniosa, amorosa, respetuosa que había antes con la naturaleza. Entonces, con eso también entender que mucha parte de la contaminación, de la destrucción, del maltrato no solo de animales, vegetales, incluso los humanos, todo viene por esta desconexión de mi propia conciencia, de tratar de buscar un espacio de bienestar en cosas temporales y como en materiales, en acumular, y como sentimos tal vacío y después nos da temor perder lo que tenemos, generamos actitudes tan violentas y nocivas que no solo destruyen la naturaleza. Para mí eso es un resultado y una ventana de cómo nos estamos sintiendo por dentro, de cómo está la humanidad en este instante adentro en convulsión total, en un vacío tan grande y en una desesperación. Entonces volver a retomar esa semilla linda de quién soy, de qué es lo más importante. Saber que muchas cosas, de todo lo que está sucediendo en realidad ahora, todo lo que se llaman los desastres, todas las situaciones naturales que estamos afrontando, mucho está conectado en las intervenciones humanas, en las cosas que nosotros mismos hemos hecho, pero no somos conscientes. Por ejemplo, mi propia existencia tiene un impacto. Lo lindo de la naturaleza y una de las cosas que más me gustó darme cuenta y cada vez más puntualmente y en detalle es cómo todo lo del mundo natural, lo de todo el planeta tiene una interconexión maravillosa. Desde un microbio puede afectar, la existencia de ese microbio tiene un impacto dentro de su ambiente y ese microbio microscópico va a afectar la existencia de todo el resto de las diferentes formas de vida en el planeta. Como desde una pequeñita planta que empezó a existir y crear oxígeno, después todos empezamos a existir de diferentes formas. Entonces, me gusta muchísimo ver que entre todos y todo hay esa interconexión. Entonces, mi forma de lo que yo existo, mi forma en que yo me expreso,
las cosas que hago no solo me están afectando a mí directamente, sino a toda la conexión de todo en este planeta. Entonces, desde esa bacteria tan necesaria para que fije el nitrógeno, o ese animalito que va y ayuda a polinizar las frutas y las flores, perdón, que después consumiremos como frutos nosotros, todos tienen un impacto grande en todo el sistema mundial. Y hay muchas cosas que todavía no hemos logrado entender en detalle, cómo el impacto de una especie es tan necesario dentro de su ecosistema. Y ahora, como nuestras propias acciones, deforestación y destrucción del ambiente, están generando tal cantidad de extinciones, estamos empezando a entender el impacto que tenía cada una de ellas. Entonces, ¿cómo volver a retomar y cómo generar yo cambios positivos para que este planeta pueda retomar un camino distinto? Para mí, lo principal, y como siempre lo vemos en Brahma Kumaris, es que el cambio tiene que empezar desde mí. Cuando yo cambio, el mundo cambia, es nuestro lema. Entonces, ¿cómo yo puedo volver a entender que mi existencia siempre de todas formas va a tener un impacto? Pero ese impacto yo determino cuál va a ser, si es positivo, si es neutro o si ya no quiero que sea tan negativo, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que consumimos, o incluso es difícil empezar cuando uno se da cuenta de toda la comida, y de hecho la cantidad de desechos que uno genera es muy grande. Y cuando uno trata de no generar tanto desecho, es todo un reto. Entonces es un cambio total de ir viendo en detalle cómo hacer que mi existencia se vuelva cada vez más positiva, menos dañina. Y para eso entonces también el tomar conciencia ha sido para mí maravilloso. Les quería mostrar, hay muchas formas tan lindas, tantas muestras de que salen del corazón de tantas almas, de cómo poco a poco volver a tener aprecio, volver a disfrutar y entender para qué estoy existiendo y cuál es mi relación de mi ser, del alma, con todo este planeta. Y hay un videito cortito que a mí me encanta y me motiva muchísimo, que quería compartirlos, y aprovechando que ahora estamos de esta forma virtual, se puede, les quiero poner, se llama Gratitud, y es un filme cortito que lo hizo un señor que se llama Louis, con un apellido muy extraño, como Schwarzenegger, así como Schwarzenegger, pero es Schwarzenegger. Entonces, vamos a compartírselos para que lo puedan ver, es muy, muy bonito. When I watch TV, it's just some shows that are pretend, and when you explore, you get more imagination than you already had, and when you get more imagination, it makes you want to go deeper in, so you can get more and see beautiful things. Like the path. If it's a path, it could lead you to a beach or something, and it could be beautiful. You think this is just another day in your life? It's not just another day. It's the one day that is given to you today. It's given to you. It's a gift. It's the only gift that you have right now, and the only appropriate response is gratefulness. If you do nothing else but to cultivate that response to the great gift that this unique day is, if you learn to respond as if it were
the first day in your life and the very last day, then you will have spent this day very well. Begin by opening your eyes and be surprised that you have eyes you can open. That incredible array of colors that is constantly offered to us for pure enjoyment. Look at the sky. We so rarely look at the sky. We so rarely note how different it is from moment to moment with clouds coming and going. We just think of the weather, and even of the weather we don't think of all the many nuances of weather. We just think of good weather and bad weather. This day, right now, it's unique weather. Maybe a kind that will never exactly in that form come again. The formation of clouds in the sky will never be the same that is right now. Open your eyes, look at that. Look at the faces of people whom you meet. Each one has an incredible story behind their face. A story that you could never fully fathom. Not only their own story, but the story of their ancestors. We all go back so far. And in this present moment, on this day, all the people you meet, all that life from generations and from so many places all over the world, flows together and meets you here like a life-giving water if you only open your heart and drink. Open your heart to the incredible gifts that civilization gives to us. You flip a switch and there is electric light. You turn a faucet and there is warm water and cold water. And drinkable water. It's a gift that millions and millions in the world will never experience. So these are just a few of an enormous number of gifts to which we can open your heart. And so I wish you that you will open your heart to all these blessings and let them flow through you. That everyone whom you will meet on this day will be blessed by you. Just by your eyes, by your smile, by your touch, just by your presence. Let the gratefulness overflow into blessing all around you. And then it will really be a good day. Este video a mí me inspira montones. Siempre ha sido como una de mis cosas lindas de volver a entender la maravilla que puede causar el pensamiento bien orientado, que mis acciones puedan reflejar esa calidad interna de disfrutar y de entender y de apreciar todo lo que pasa alrededor de mí. Y en estos momentos tan especiales, tan únicos, tan diferentes, de ver cómo la naturaleza tiene ese poder de volver a adaptarse, de sanar y de volver a retomar espacios que le habíamos quitado. Entonces, como en 2 meses que ya no estuvimos produciendo tanto, porque cada ser humano estaba solo consumiendo lo necesario, bueno, y mucho papel higiénico, pero eso es otra historia, de cómo entonces con nuestra existencia más esencial y más tranquila en nuestras casas, se pudo reducir muchísimo las emisiones de carbono en China y en Europa.
pero ahora ya viendo cómo empezaron poco a poco a volver a abrir y ya a retomar las producciones en masa, ya volvieron otra vez a emitirse rápidamente toda la contaminación que se estaba produciendo, pero este fue como un respiro, para mí fue como ver un paréntesis de cómo puede ser el cambio y que nosotros como humanidad podemos existir de forma diferente, como el reseteo, de darse cuenta, de no seguir solo como en automático o solamente dejarse ir por la inercia de la vida, de que así es como estamos haciendo y así es como va a ser, sino tomar esa conciencia de cómo podemos en unos pocos meses, en 2 meses, todo puede transformarse. En solo 2 meses hubo tantos cambios. Entonces, ¿cómo ese cambio es posible? Y hoy entonces, para traer más cambios y más ganas, más inspiración, parte de cómo volver a retomar este equilibrio entre lo que soy yo y así como aportar al medio ambiente, al aportar mi parte para un cambio positivo. Entonces quería compartirles 5 cositas de cómo hacerlo, de que nazcan desde ahí, desde la esperanza, de mantener en mi corazón que sí se puede estar bien, de que la bondad, el bienestar, la búsqueda de que todos estemos lo mejor posible es parte de la naturaleza del alma humana y de todas las especies en este planeta. Entonces, ¿cómo retomar eso? Es volver a lo básico que el COVID ya nos había puesto, pero no estábamos tan conscientes. Volver a vivir con esa simplicidad. Como uno lo ve antes, digamos, cuando se uno de paseo al campo o ve la vida, la diferente vida de, bueno, todos tenemos muchas realidades demasiado diferentes, pero ver cómo con poquito se puede sobrevivir. Incluso tener electricidad, internet y todos estos aparatos es un lujo muy grande y además es muy conveniente para este tipo de actividades en estos momentos, pero también puedo, ¿qué es lo que realmente yo, el cuerpo y yo, el alma, necesito para suplir todas mis necesidades? Y no es tanto, no es tanto como lo que estaba haciendo, porque dándome cuenta yo también que no estoy gastando en pases, ni tampoco después ahí que de vez en cuando tenía mucha sed y me compraba un juguito, o me antojaba de alguna fruta para comérmela después, y ya uno no está interactuando con esas cosas, uno deja de gastar en cosas tan superfluas y se da cuenta que la existencia de uno se sostiene con muy poquito y que hay muchas de las cosas que uno vio como tan importantes que en este momento dejaron de tener sentido y ya no son así. Entonces, saber que mi existencia como ser humano puede ser tan simple. No necesito comer tanto. De hecho, ha sido bueno también de volver a retomar cómo comer más sencillo, cómo comer más porciones adecuadas, porque antes comía muy rápido por el trabajo, ahora, bueno, hago teletrabajo, entonces tengo más espacios después de cómo ir midiendo yo cuándo alimentarme y así ir volviendo a prestar atención de cómo vivir mi vida simple. Y en la simpleza hay mucha grandeza, a pesar de que uno lo ve que en la complicación y en los detalles y a veces queremos hacer cosas tan complicadas y terminamos muy angustiados, pero en realidad en la simpleza hay tanto, tanta pureza, tanta claridad, mucho más fácil y es un impacto mucho más liviano para el planeta. Que hay una cosa que se llama nuestra huella ecológica o huella del carbono. Hay diferentes huellas que han creado para poder medir el impacto que tiene la existencia o el proceso, por ejemplo, de la comida, de lo que yo consumo, se produjo en Costa Rica o se produjo en otra parte. Entonces, dependiendo de eso, todo lo que ha implicado que llegue a mi mesa ahora. Entonces, ¿cómo hacer que todo sea simple? De volver a esas raíces de incluso que me ha gustado muchísimo ahora ver, y mi hermano, bueno, mis 2 hermanos y mucha gente conocida, aquí también lo intentamos, pero no nos ha funcionado mucho, crear en la casa una huerta y sembrar cositas que uno mismo pueda cosechar y comer, como lechugas, el chile dulce, como volver a eso que siempre tenía la humanidad, pero que habíamos perdido por estar muy ocupados y gastando, invirtiendo mucho tiempo en trasladarnos del trabajo a la casa y como se había vuelto más complicada la vida.
volver a esa simplicidad, eso lindo de ver una plantita crecer, cómo germinar la semilla, y cómo de semilla crece una planta, y eso es tan lindo, ¿verdad? Y uno no lo pone atención muchas veces. Y lo que consumimos, cuando uno come algo que uno mismo cultivó, cosechó, cuidó y ya está listo para que yo lo consuma, se siente como que la naturaleza misma se lo está regalando. Entonces es un sentimiento muy lindo, muy dulce, que también puede ser, bueno, uno va a la feria al agricultor y se lo compra a esas personas que con tanto cariño lo cosecharon también, y sentir que ayuda a que tengan una buena, mejor, por lo menos, calidad de vida. También es bonito, pero a veces de una vez al supermercado agarramos lo que sea y ahí cocinamos rápido y nos lo comemos sin darnos cuenta de lo que estamos consumiendo. Entonces, la vida es simple, es linda, es fácil. Entonces, volver a esas raíces de la simplicidad, paso 1. Paso 2. Bueno, esta imagen está muy divertida, la encontré en Pixabay por si acaso quieren los derechos de autor. Son imágenes gratuitas, bonitas, que ustedes pueden usar también. El paso 2 es poner atención a lo que estoy comprando y sentir que lo que yo compro tiene que reflejar la compasión, tener ese cariño por las personas que lo produjeron, por el impacto que hay en las vidas de esas personas, tomar más conciencia de todo lo que se necesitó para ese producto que estoy comprando. Entonces, parte de eso también y mucho de lo que está provocando un gran impacto con la naturaleza es la cantidad de desechos que consumimos, que producimos, más bien con lo que consumimos. Y el año pasado la ONU lo había declarado el año de lidiar con el plástico, de dejar de producir porque era la emergencia de plástico. Ahora es increíble, hay muchas diferentes investigaciones de biólogos en el mundo encontrando plástico en ecosistemas donde el humano casi ni siquiera ha puesto un pie, como las profundidades del océano, están llenos de plástico y ahí nadie llega, ya se hundió el plástico tanto que echamos al océano, o incluso en los polos. En los polos los pajaritos, las mamás fregatas y los pájaros acuáticos, les llega por las corrientes marinas el montón de tapitas de plástico, como lo ven colorido y piensan que es una medusa, van y alimentan con plástico a sus polluelos y se mueren. Yo vi un video de eso y fue así como un impacto tan grande darme cuenta cómo se extendió a todos los rincones del mundo nuestros desechos mal manejados. Entonces, entender de que uno puede escoger que lo que yo estoy comprando, y eso es poner atención un poquito más y estarse fijando incluso en la parte de atrás de dónde viene, cómo se produjo, porque incluso hay productos que uno compra rápido, que son de producción en masa, que han implicado esclavitud o destrucción de medio ambiente, o incluso promover fábricas o industrias que están dañando mucho al ser humano, a los animales, al planeta, al medio ambiente. Entonces, como es volver a tomar que eso que el dinero es una energía, pero igual mi propia existencia, lo que yo necesito para sobrevivir, esté viniendo de una fuente que tenga una buena energía también, como decimos, la buena vibra, pero también que haya sido producido de forma que sea armoniosa, que sea sostenible. Y con esto también fijarse mucho del desecho que se vaya a producir después de que yo lo consuma. Y eso ha sido una de las cosas más retadoras, porque con María nos habíamos propuesto tratar de producir el mínimo desecho posible. Y fuimos a buscar también, soy vegana, entonces ya mi rango de productos que podía adquirir se redujo un montón. Entonces, por ejemplo, las galletas. Solo podía ciertas galletas que yo ya sabía que no tenían ningún producto animal, y resulta que venían en una gran caja, en una bolsa, y cada 2 o 4 galletas venían en otra bolsa. Entonces, para comerme 2 o 3 galletas, estaba produciendo como 5 paquetes de desecho. Entonces fue fuerte darme cuenta que uno mismo dice es conveniente porque está en este paquete, porque después se le meten bichos, pero en realidad es muy necesario tener tantas cosas, y eso es porque no se produjo aquí, y porque a quién sabe hace cuánto tiempo se produjo, quién lo produjo, que necesito todas estas condiciones de empaquetaje para que yo llegara a comérmelas. Entonces, también la solución más sencilla era que yo produjera mis propias galletas. Eso también uno tiene que haber modelado y ideado espacios para tener más tiempo para cocinar.
Pero entonces ver cómo son cosas de ahora, que poco a poco hemos estado volviendo a retomar conciencia de que incluso el plástico, de la forma en que vienen las cosas preparadas para que yo las consuma, es un gran impacto. El producir una bolsita de plástico lleva un montón de destrucción y además esa bolsita va a quedar en la naturaleza y no hay forma de que no quede, porque incluso con el reciclaje no se reciclan todos los tipos de plástico y no se recicla el 100% de esa bolsa. Entonces el producto que vaya a generarse de ese reciclaje se necesita incluso invertir más energía, recursos para hacer que esa bolsa de plástico se convierta en otra cosa. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Rechazar el plástico. Esa es una de las R's que más me han interesado últimamente, es cómo yo puedo escoger y darme cuenta y tratar de idear formas que el embalaje, las cosas donde vengan, los productos que voy a usar yo, tampoco generen tanto desecho por tanto tiempo, que es un enorme impacto. Si ustedes van a las playas en cualquier parte del mundo en este momento, ahorita no, porque estamos en cuarentena y hay que respetar las directrices de los gobiernos y como para evitar contagio, pero también me impresionó mucho que ahora uno sí ve en todas las playas, hasta en los parques nacionales, en todo lado, por lo menos en Costa Rica, que tenemos dos costas, el Pacífico y el Caribe, en todas las playas hay desechos y que no necesariamente los botaron ahí, vienen de los ríos, vienen de muchas diferentes partes. Entonces, como parte de comprar con compasión es saber que ese producto que estoy comprando venga hecho de forma, bueno, que lo hayan producido cerca de donde yo vivo para que toda esa cadena de producción que implica digamos, si tuvo que cruzar el Atlántico, si vino la mayoría de cosas en estos instantes, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, vamos a ver este marcador que tengo aquí, a ver dónde fue producido. En Austria, ni siquiera en China, bueno, tal vez fue que lo pusieron, pero dice hecho en Austria. Entonces, desde Europa se vino para acá y yo lo adquirí en una librería aquí en Costa Rica. Entonces, plástico, quién sabe quién produjo este plástico, las diferentes partes, dónde estaba la materia prima y todo tuvo que cruzar todo el Atlántico para llegar a mí. Y después esto lo uso un par de meses y ya no se puede reutilizar en ninguna otra cosa. No sé quién no dice que se puede, no se puede reciclar tampoco. Entonces, como esto que compré genera un impacto grande. Y de hecho he visto estos tirados en la playa también. Entonces son cosas de darse cuenta, volver a tomar conciencia que puedo tratar de buscar productos más orgánicos, más equilibrados con el impacto que puedan tener. Entonces, con eso sería el paso 2, que implica muchas cosas, poner mucha atención y darse cuenta que poco a poco, cuando uno va transformando las cosas, también hay gente que está haciendo lo mismo y hay personas que están tratando de producir de forma diferente, porque lo que hemos hecho es como producir en masa con menor costo y acelerar los procesos productivos de la revolución industrial, ¿verdad? Para poder tener los productos más rápido, más fácil, pero de una calidad cada vez más mala. Nos duran muy poco las cosas. Entonces también parte de comprar con compasión estaba pensando en los zapatos, porque me acuerdo cuando era pequeñita y bueno, veníamos de Chile, en Chile producían unos zapatos buenísimos y me acuerdo, bueno, yo era muy bebé, entonces no me trajeron mis zapatos porque no, mi pie creció muy rápido, de ser de un año a más, pero me acuerdo mis papás, mi mamá traía unos zapatos en particular que le gustaban un montón y lo duraron años de años y los llevaba al zapatero y se los remendaban, pero el cuero, todo estaba lo más bien, bueno, el cuero tampoco porque pobrecita la vaca, pero en este momento es como que lo que se produce normalmente es comprar zapatos bonitos, coloridos y así, pero no duran ni un año. Y entonces uno tiene que estar cambiando mucho de zapatos y la mayoría de las cosas están hechas para desecharse, no para repararse y reutilizarlas o volver a ver que tengan una longitud de vida mucho más amplia, como solía ser antes. Por ejemplo, ahora los celulares, también parte del avance tecnológico de las computadoras y todos los aparatos electrónicos es que su nueva generación implica mayor velocidad de memoria y mayores condiciones que los programas de software que se le pone también hace que ya queden obsoletos.
Mi celular ya tiene como unos 4 años y todavía está ahí con la memoria llenísima, pero todavía por dicha corren programas. Pero el otro tuve que dejarlo, estaba totalmente bueno, porque ya ni siquiera WhatsApp me estaba corriendo y esa es la forma de comunicarnos unos con otros. Entonces, ver también cómo uno está emergido en cierta forma de pensar, cierta mentalidad que está generando un impacto muy grande, porque los desechos electrónicos traen un montón de metales pesados que se filtran y después van a nuestras corrientes acuáticas, nuestros residuos, nuestras reservas acuáticas. Entonces, parte de comprar con compasión es poner esa atención a todo lo que consumo. Entonces es muy interesante y hay que ver, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden evitar y hay cosas que uno tiene que buscar de cómo hacer el menor daño posible. Con esto también el paso 3, que ha sido muy fácil aprenderlo en cuarentena, ¿verdad? Como uno normalmente, por ejemplo, aquí en Brahma Kumaris, Costa Rica, solíamos después de las clases en los fines de semana compartir desayunos y siempre los miércoles sacamos la basura y se sacaban un montón de bolsas de basura y ahora todo cabe en una bolsa grande y le sobra espacio que le puedo meter en las bolsas de los vecinos que son más pequeñitas para que los que recogen basura les quede más cómodo recoger solo una. Entonces, ¿cómo hay cosas, verdad? De darme cuenta también de cómo uno puede disminuir muchísimo las cosas que uno usa. Ya no hay que cocinar tanto. Eso fue una cosa que también tuve que aprender porque venía de la familia de 6 integrantes, después me fui a vivir sola y ahora vivo con otra persona más. Entonces, ¿cómo es calcular, comprar exactamente las verduras que voy a cocinar para que no se me pudran, que las frutas que sean las que sí vamos a consumir? El agua. El agua ha sido una de las cosas que uno menos conciencia ha tenido, porque uno es por ejemplo, en Costa Rica, no en todos los lugares, en la mayoría del territorio nacional, tenemos acceso a agua potable. Entonces uno solo abre el grifo y le sale el agüita y se la puede tomar de una vez. Pero uno no sabe todo el proceso que hay detrás para que ahí venga el agüita para mí. Todos los acueductos, todas las nacientes, y de hecho hemos tenido este año, en los últimos 5 más años, una grave sequía. Entonces, con todo lo del COVID y tantas personas en la casa lavándose las manos, tuvieron que hacer cortes de agua en varias partes de la ciudad. Entonces, ha sido como cosas que uno las daba por sentados y de repente se da cuenta, no son infinitas y no sabemos, no nos dimos cuenta que parte de eso también fue el abuso que estuvimos haciendo del agua o que no estábamos cuidando las partes donde están los reservorios, que se talaron, se hicieron, la mayoría vienen de las montañas y ahí hay muchos potreros donde hay vaquitas. Entonces cortamos bosque, pusimos pasto y eso genera un impacto y va secando poco a poco nuestras fuentes acuíferas. Entonces, ¿cómo tomar esa conciencia que incluso mantener muchas luces encendidas está generando un impacto productivo también que va a poner todo eso en presión a nuestro medio ambiente? Entonces, el saber que con lo poquito que yo pueda usar o lo que lo use lo más así, uno se va sintiendo, estoy logrando cosas diferentes. Estoy comprando, por ejemplo, ya empecé a usar este año los cepillos de bambú y ahora también los cepillos de bambú los vienen empacados en cartón, no como los cepillos de plástico que vienen empacados en otro plástico. Entonces, con eso por lo menos digo, bueno, cuando me lavo los dientes, todavía usamos la pasta de dientes que viene en plástico, eso sí no hemos encontrado, pero vi que venden en tarritos de vidrio y que son como plaquitas, esas todavía no las he encontrado aquí en Costa Rica, pero cómo la gente misma está cambiando la mentalidad productiva, no las grandes producciones en masa, pero sí hay gente alternativa que está buscando hacerlo diferente, entonces cómo yo también puedo tomar conciencia de que todos los recursos que están disponibles para mí son un regalo preciado y están ahí, pero no son infinitos. Y de hecho, en la forma en que yo los use, va a generar que estén o no estén disponibles para mí. Porque todo eso es parte de la recompensa de hacer una acción consciente, que para mí esa es la filosofía más linda del karma, que es que yo siembro y cosecho lo que sea que sembré después. Entonces, tener ese cuidado también de cómo estoy utilizando todos estos recursos tan lindos que la madre tan generosa como es la naturaleza me está dando. Y que todo, la electricidad, el aire que respiro, el espacio donde estoy, la temperatura en la que estoy, todo es parte del regalo que estoy recibiendo. Entonces, ¿cómo hacer
para utilizar esos recursos de forma lo más equilibrado posible. Y luego, si es el paso 4, es estar siempre aprendiendo. Es muy interesante, digamos, nosotros aquí en Costa Rica tuvimos a una persona que venía a meditar y que nos enseñó acerca del compostaje, porque siempre en mi casa de mis papás habíamos tratado de hacer una compostera, pero vivían a la orilla de un río y era afuera, y era en un estañón y se volvió un nido de ratas. Entonces, desde ahí era un trauma ver la compostera era igual a ratas y cucarachas. Entonces, aquí ella nos enseñó que no, que hay unas cajitas especializadas para casas que se llaman las cajas Takakuras. Entonces, la mayoría de como somos vegetarianas, veganas, entonces consumimos muchas frutas y vegetales, se genera mucho desperdicio orgánico. Y es eso lo que produce la mayoría de los desechos que después, cuando se pudren, generan todo ese líquido maloliente que se llaman desechos lixiviados, que después contaminan todo el resto. Y con solo tener esa cajita, cada vez que cocinamos por día le damos de comer a esa cajita porque tiene sus microorganismos que descomponen súper bien esa materia orgánica y luego se vuelve abono. Y aquí hay varias macetitas en donde las distribuimos, incluso producimos de más, entonces se pueden llevar la gente que nos pide. Entonces, con hacer eso, la inversión de la cajita no fue mucha, pero nos ha durado ya como 2 años. Y con la misma, empezar los mismos microorganismos y haya sido todo un microecosistema tan lindo, pero como con eso que nosotros no sabíamos que existía esa metodología y alguien nos lo vino a enseñar. Entonces, es muy bonito sentir que hay mucho por aprender y hay tanto por transformar y que hay tantas personas tan creativas que están generando cosas muy novedosas para todos nosotros para mejorar esta relación con nuestra madre naturaleza. Entonces, ahorita estamos en la época donde todo está accesible para nosotros, solo que sí hay que tener cierto cuidado con las fuentes de donde las tomo, ¿verdad? Y hay cosas que por ejemplo, estaba viendo, bueno, la historia de cómo se ha transformado todo. Por ejemplo, el impacto de el maquillaje. Cosas que uno, ¿verdad? No, solo le llegaba la cajita y se ponía los polvos y ya, pero como de un inicio, cuando empezaron a maquillarse, usaban metales pesados y cosas muy tóxicas. Al inicio del maquillaje hace cientos de años, y después poco a poco se fueron, después de que se les pasaban cosas horribles en la piel y se enfermaban y se morían, empezaron a buscar alternativas, pero fue hasta hace muy poco que empezaron ya a transformarle, quitarle los metales pesados y las cosas tan tóxicas, y poco a poco buscando que ya tampoco probar en animales y que son cosas que, bueno, uno dice, bueno, un maquillaje, pero todo lo que hay detrás de eso también, pero ver que hay mucha investigación, hay muchas cosas que se están produciendo muy, muy importantes y muy interesantes que pueden leer. Entonces, para mí eso fue un dato curioso de cultura general, cómo se generaba el maquillaje, porque no uso maquillaje, pero me pareció tan interesante ver cómo al inicio se ponían cosas tan tóxicas y así arribita los ojos y una cosa que les producía enfermedades terribles porque no sabían. Entonces, por ejemplo, también como al inicio de la refrigeración apareció algo que era maravilloso, los ya no puedo pronunciarlos, los FCLs, y estos eran buenísimos para refrigerar, pero después se dieron cuenta del enorme impacto que estaba teniendo en la capa de ozono, incluso en los seres humanos y en los animales. Entonces, cuando ya después vieron que se estaba muriendo un montón, que estaba dando cáncer, que estaba dañando capa de ozono, ay, mira, mejor no usamos eso, hay que buscar otra alternativa. Entonces, ¿cómo ha sido a lo largo de la historia de la humanidad que ha sido ese descubrimiento, la maravilla, y después nos damos cuenta del impacto, y entonces ensayo y error? Entonces, es muy importante estar educándose siempre de las nuevas tecnologías, de las nuevas cosas, las alternativas que hay, y además he encontrado grupos muy lindos donde les gusta compartir y enseñar, porque esa es la siguiente, siempre estar compartiendo lo que uno encontró, las prácticas que uno le ha servido. Por ejemplo, esos cepillos de bambú se los recomiendo a todos y hay que estarlos cambiando un poquito, no duran tanto como los de plástico, pero el impacto que tienen es muchísimo menor. Bueno, no le he preguntado al dentista todavía cómo van las caries, pero por ahora yo siento que mis dientes quedaron limpios, muy limpios con ellos. Entonces son cosas que son detalles, porque hay de las cosas que más se encontraban en las playas contaminando eran cepillos de dientes.
Y uno dice, bueno, todos esos desechos, todo lo que yo produzco va a un botadero de basura y ese plástico no se va a deshacer aquí a miles de años. Entonces, ¿cómo buscar cosas que puedan ser diferentes? Y lo que sea que yo encontré, compartirlo. Entonces también la historia interesante es cómo empezamos con la cultura del reciclaje aquí en Costa Rica y primero era poco a poco, porque había que hacer cierto tratamiento con los desechos y estamos acostumbrados, si es desecho lo boto a la basura y ya. Ahora no hay que separar, hay que cuidar que lo que sea papel no se arrugue, que el cartón que no se moje, que todo lo de Tetrabric, que sí se puede reciclar, lo tengo que lavar y poner a secar antes para que no le quede ningún residuo, igual a las botellas. Entonces, todo ha sido como yo educarme, pero además también fue educar y tratar de ayudar a mi familia cercana, a mis papás, a toda la gente conocida. Incluso habíamos tratado en la universidad, en la facultad donde estudié, hacer un programa de reciclaje y ahí ese sí fue un reto porque llegaba gente de todas las facultades y esos basureros, esos recipientes se volvían los basureros de los que entraban al edificio. Entonces, ¿cómo ha sido? Pero poco a poco yo he visto el cambio y veo que sí hay cada vez más gente tomando la conciencia de cómo se hace el proceso de forma correcta. Y una vez que uno empieza a hacerlo y ver el impacto, se siente muy bien. Y además, como este sentido de traer bienestar entre todos, cuando uno lo aplica, se siente mucha felicidad, hay como un sentimiento de satisfacción de que estoy haciendo algo, que estoy contribuyendo, que sí se puede hacer diferente y que yo puedo inspirar a otros a hacerlo también. Y bueno, como todo en la humanidad ha sido ensayo y error, hay cosas que también necesitaba aprender, pero con esto de compartir, digamos, habían grupitos de huertas urbanas muy bonitos que ellos pasan todo el rato dando consejos, dónde se puede conseguir las mejores semillas. De hecho, comparten entre ellos semillas porque son de las cosas que más también hay que ser generosos. Entonces, como poco a poco es abrirse a también a ser parte, a entender que hay esa conexión entre la naturaleza, pero también entre cada uno de nosotras, las almas humanas. Entonces, ¿cómo yo puedo contribuir a que esta enorme familia humana esté lo mejor posible? Y eso me trae un lindo sentimiento adentro, como un calorcito interior de cariño, de sentir ese cuidado que hay entre todos nosotros, con esa conexión de amor que existe también. Entonces, con esto, lo que quería era como inspirarlos de que ahora es el tiempo, no queda mucho tiempo, pero es tiempo todavía, que sí se puede, que necesito tomar esa decisión y que me queda poco tiempo para ejecutarla, pero que si la ejecuto va a generar ese impacto que tanto se requiere. Entonces, es para fomentarles eso y además también datos interesantes de qué hacer. Que estaba, Marian me preguntó, pero también ha sido interesante cómo en las convenciones del cambio climático en la ONU a nivel mundial se está muchísimo promoviendo una dieta basada en alimentos vegetales, o sea, vegetariana, vegana, más que todo vegana también dicen, por el impacto enorme que tiene en muchos diferentes aspectos la producción cárnica. Entonces, les tenía unos datos nada más así para cerrar del impacto que tiene la producción, porque además no solo del sufrimiento animal, que es muy fuerte también, de cómo mi propia existencia implica el asesinato de otro ser vivo para que yo pueda sostenerme, para mí eso ha sido como muy fuerte. Entonces, siempre he tratado de generar, bueno, no siempre, cuando empecé a tomar conciencia de ello, de que mi propio alimento sea que genere el impacto menos dramático posible. Entonces, con esto también quería decirles, por ejemplo, como parte de la producción de todos los territorios que hay en el nivel mundial para la siembra, el 76% de toda la población trabaja en la agricultura, eso era en los siglos XIV, pero ahora más del 26% de todos los trabajadores a nivel mundial están trabajando en alguna forma de producción agrícola. Y de eso van después aparte los que trabajan en la industria cárnica de los mataderos y los empacadores y todo esto. Y solamente en el Reino Unido, toda esta industria empleaba a 3.8 millones de personas. Entonces, pero la agricultura en general.
Entonces también la ONU vio que ahorita hay el 40% del valor de la agricultura está en la parte de la producción cárnica. Y con esto, la producción cárnica tiene muchos requerimientos. La mayoría de los granos que se producen en el mundo son para alimentar a los pollitos, a los chanchitos y a las vacas. Entonces, no es tanto para el consumo humano, sino para dar alimento, para producir los animalitos que se comerían. Entonces, uno de los mayores impactos que está teniendo también es el consumo de agua para producir, por ejemplo, en el 2010 hicieron un estudio que vieron que la huella del agua, por ejemplo, para sembrar vegetales era de 322 litros por kilogramo y de las frutas era 962 litros por kilogramo de fruta. Entonces, ven todo lo largo de que la plantita empezara a ser regada y empezara a tener el tamaño de fruta cosechable, se gastaban 962 litros. Entonces, esto eran los vegetales. Ahora, dependiendo de la especie que sea, la cantidad de agua que consumen. Entonces, para producir pollitos eran 4.325 litros por cada kilogramo de pollito. Ahora, para los chanchitos, consumen 5.988 litros por cada kilogramo de chanchito. De las vacas, consumen 15.415 litros por cada kilogramo de vaquita o de bistec, no sé cómo lo dirían ustedes. Entonces, el requerimiento de agua es abismalmente diferente de sembrar una planta a producir, porque es todo el ciclo de la vida hasta que ya lo llevan al matadero y además lo empacan y todo eso también tiene que pasar su proceso que consume agua. Y viendo eso, se vieron que se estaba usando un 92% de toda, en el 2013, de toda el agua fresca que existe en el mundo para estar utilizado con alguna forma productiva de productos animales de consumo humano. Y además de eso, con eso es solo para el uso del agua. Ahora, la contaminación por la producción cárnica del agua es enorme. Por ejemplo, hay muchos tipos diferentes de contaminantes que le llegan al agua. Están, por ejemplo, los desechos nitrogenados, que vienen desde los fertilizantes hasta los desechos que excretan los animales. Están los pesticidas que tienen que usar para controlar las pestes que se dan cuando están criándolos, los sedimentos, la materia orgánica y patógenos, incluso, como ya vimos en la pandemia, hay muchos, como están siendo producidos, criados tantos animales juntos en tales condiciones, si uno se infecta de algo, infecta al resto. Y muchos de esos también se van en los desechos, por ejemplo, que cuando normalmente los tienen estas granjas y todo, cuando limpian los desechos y los echan en sus piscinitas afuera, mucho de eso se filtra y se filtran también los patógenos, se filtran para poder mantenerlos saludables, les dan un montón de medicinas, pero así a lo producción en masa les dan muchísimas, ay, se me acaba de olvidar el nombre de la medicina contra las bacterias. Antibióticos, muchísimos antibióticos. Entonces también en la orina y en la excreta se van un montón de esos antibióticos y llegan a nuestra agua y nosotros los consumimos. Porque bueno, quedan en los mantos acuíferos. Entonces también hay muchos de estos que producen algo que se llama la eutroficación de nuestras fuentes, de los ríos, de los lagos, y esto es causado por el exceso de nutrientes y materias orgánicas. Entonces hacen que genere tanta cantidad de algas que las algas entonces utilizan la mayoría de la superficie y del oxígeno disponible y ahogan el resto de la vida que pudo haberse desarrollado ahí. Entonces son floraciones grandes de algas producto de esos desechos orgánicos que hay ahí. Entonces, como la producción en sí de los animales para consumo humano, no solo eso, también tiene ahora con el cambio de uso de tierra, hay muchísima deforestación que se está haciendo, por ejemplo, en el Amazonas, para abrir espacios para producción agrícola. Y se vio también que el 80% de todas las tierras dedicadas a algún tipo de agricultura está el equivalente al 80% de todo está para crianza de animales de consumo. Entonces, también, lo último,
que muchas de todo lo que implica la producción y manutención y la crianza de los animales de consumo humano es que está generando un gran impacto en el cambio climático. Hay un 24% de los gases de invernadero que son producidos como parte de esta industria ganadera. Y se vio, por ejemplo, en el 2017 no voy a decir los nombres mejor, pero de las 3 principales compañías productoras cárnicas en el Reino Unido, que en el 2017 emitieron la cantidad de gases en el 2016 que Francia entera había producido. Entonces, se producen muchísimos gases de invernadero con eso. Entonces, el impacto de una dieta vegetariana, vegana, ojalá orgánica, sería el menor posible que pueda uno tener dentro de esta existencia humana. Entonces, la invitación es que hay muchísimas alternativas ahora. En este momento hay muchos diferentes productos que todas tienen un acceso súper más fácil que lo que había hace unos 20 años. Entonces, vayan probando. También hay muchas recetas bonitas, ricas. Por ejemplo, yo hice un pie de limón usando tofu, que quedó muy rico el domingo, y usé una receta que encontré en YouTube. Entonces, ahora está todo como muy disponible para todos y todas. Así que aprovechando que tenemos estos espacios y estos recursos, poder ponerlos en la práctica. Entonces, parte también de la invitación de cómo equilibrar mi existencia y poder hacerla lo más pacífica, misericordiosa, compasiva y así contribuir a servir a la naturaleza es la meditación. Para mí, los momentos de mayor comunión con la parte más pura y más linda del alma han sido los momentos también que he meditado en la naturaleza o por la naturaleza. Y de hecho, la naturaleza tiene muchísima carga. Si ustedes ven, es un reflejo directo. Uno lo ve cuando reaccionan, por ejemplo, los animales. Pueden percibir las emociones que uno está teniendo y reaccionan a ellas. No tanto a las palabras que uno le diga o a la cosa que uno está tratando de indicarle, sino es más a lo que uno está expresando con los rasgos y con los sentimientos. Entonces, como cuando yo hago ese esfuerzo de volver a tener esa gratitud, a tener ese estado interior a través de la meditación, de una conexión donde todo lo recibo directo de la fuente suprema, ya no le estoy exigiendo y poniéndole esa carga a la madre naturaleza. Entonces genero y además me ayuda para dar, para ser generoso y para traerle esa energía distinta a los elementos de la tierra. Y bueno, espero que hagan su propia decisión y puedan tener lo más lindo posible en este mundo. Que sea una vida muy especial y muy entregada para esa felicidad que exista para toda la humanidad. Entonces, así les invito a que hagan sus meditaciones todos los días para los elementos e incluso también es lindo cuando se puede salir a caminar y sentir como hacer decimos caminata yogi, que es para servir los elementos de la naturaleza. Entonces, todo lo que ven mis ojos reciben vibraciones de paz. Y cada paso que doy es como una caricia para la tierra. Cada inhalación es compartir amor. Entonces, es como hacer una caminata muy consciente.